Bueno, le vamos a dar la bienvenida aquí en Informativo Sarandí a la directora de primaria, Gabriela Salsamendi, maestra, magíster en educación. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí con nosotros. Maestra de aula. Originalmente maestra de aula. ¿Cuánto ayuda haber sido maestra de aula a la hora de ser ni más ni menos que la directora de primaria? Yo creo que ayuda mucho porque, digamos, puedo entender, porque lo viví, muchas de las cosas que cuentan las maestras que hoy siguen en aula, ¿verdad? Es decir, hay una serie de vivencias, de experiencias que suceden cuando uno en algún momento de la vida usó la túnica y compartió con la gurizada en las clases y con las familias en el barrio, que solo la tiene quien pasó por allí. Y tuve el privilegio, sigo siendo maestra, por supuesto, y así firmo, maestra. Sí, maestra. ¿Seguís siendo maestra? Sí, sigo siendo maestra, claro que sí. Eso es algo que estoy segura que... ¿Y en qué va eso, Gabriela, de sigo siendo maestra? Hoy cuando es directora de primaria directamente. Yo creo que el vivir siendo maestra tiene como una cuestión ahí de misión que va mucho más allá del título. Yo me recibí en el año 98 y trabajé en aula desde ese mismo año hasta el 2012 en doble turno, o sea que recorrí muchas escuelas de Montevideo, en algunas muchos más años que en otros, porque bueno, me efectivicé en el año 2000, estuve 4 años en la 96 de Nuevo París, después estuve en Malvin Norte muchísimos años, que es mi barrio además, y bueno, y te da esa mirada sobre las cosas que creo que se comparte solo entre las maestras. ¿Y qué son los niños, el aprendizaje? ¿Qué es lo que apasiona tanto? Hay un conjunto de Eso cosas que suceden, ¿no? Sí. Sí, claro, hay una cosa que se llama vocación, mezclada con una cosa que es la profesión, que también hay que ponerla siempre en agenda, ¿no? Digamos, porque si no a veces caemos en esto de que la vocación lo puede todo y en realidad hay una profesional atrás que sabe cómo enseñar y sabe de qué manera llegar a cada uno de esos niños. Creo que la magia está justo en eso, en la gurizada, en estas cosas que pasan cuando estás en el aula, en esas salidas que uno no espera y te dicen algo totalmente fresco y espontáneo. Está también en ese cariño que vos tenés de parte de los niños y de las niñas, que es único, y no tiene que ver solamente con el dibujito que te alcanzan, claro, sino con esa preocupación genuina y un afecto genuino que existe, ¿no? Yo comentaba antes de salir al aire, tengo relación con muchos alumnos que tuve hace mucho tiempo atrás y muchas alumnas que hoy son adultos y adultas que tienen sus vidas, sus hijos, y nos seguimos viendo y nos seguimos frecuentando, y cada tanto me llega un mensajito y me siguen diciendo maestra. Maestra. ¿Cómo estás, maestra? Te vi en la tele, maestra. Y son personas de 30 años, ¿no? Es increíble. Durante mucho tiempo hubo como una mirada un tanto segmentada de que nuestros problemas educativos estaban en la secundaria, ¿no? Es el lugar más complicado acá y en todas partes del mundo. Pero con el paso del tiempo fuimos viendo que quienes no abandonaban, ese 50% que abandona los estudios, que no completa el secundario, quienes sí seguían estudiando, entraban a la universidad con enormes carencias. Un estudio demostró que un 60% no era capaz de interpretar un texto simple. Y luego también empezamos a mirar un poco más hacia abajo, hacia la primaria. Y vemos que tengo ahí un estudio en 6º año de escuela, pasaba lo mismo, digamos. Un porcentaje altísimo, los chiquilines no podían interpretar un texto simple, digamos, ¿no? Entonces parece que empezamos a tener una visión un poco más integrada de que los problemas nos acompañan en todo el sistema educativo a los chiquilines. ¿Qué pasa particularmente en la primaria? ¿Qué pasa? ¿Por qué llegan a esos niveles de estar entrando al liceo y no poder entender un texto? Yo creo que la clave está en eso que dijiste casi que al pasar, que es pensar este asunto como un sistema. No podemos mirar una parte sola, si bien es cierto que para hacer investigación o hacer algún estudio puntual uno hace un recorte de la realidad y observa solamente un tramo de todo este sistema, pero hay que analizarlo con esa clave de sistema. Y el sistema implica que los niños y las niñas ingresan a nuestro sistema educativo con 4 años, a veces antes, con suerte antes, y transitan durante una cantidad de años determinada por distintos, espacios académicos disímiles en los que se les ofrecen distintas cosas.
Es cierto que estos datos que mencionás, el 50% de los que egresan de la educación media superior, si uno lo abre y mira qué es lo que pasa por la diferencia entre los que egresan de quintil 1 y los que egresan de quintil 5, y cuando hablo de quintiles, para que se entienda, me refiero a el estrato socioeconómico del que proviene este estudiante o esta estudiante, es aún más preocupante. Es decir, a mí me preocupa muchísimo más pensar que el 75% de los gurises más pobres no terminan la educación media superior, a pensar que el 50%, que es un número global y no deja de ser un promedio, no termina la educación media superior. Porque acá nos vamos a una cuestión que hace a las diferencias de origen, ¿no? Es decir, a cómo las oportunidades terminan dependiendo en un punto del lugar donde te tocó nacer. Y eso me preocupa, mucho más que esto otro, ¿no? Perdón, una precisión. Me parece que está muy bien, es cierto eso, digamos, esto es un promedio y en realidad ronda el 80% en los sectores pobres. Pero tengo la percepción de que si bien es importante enfocar ahí, la insistencia con enfocar ahí nos hace, me parece que genera dos cosas. Un tanto una cierta estigmatización, por un lado, y por otro lado una falta de visión de conjunto, porque siempre mirando quiénes no siguen, quiénes fracasan, quiénes desertan. Pero resulta que entre quienes no desertan, los niveles de rendimiento son paupérrimos. Yo no creo que haya que elegir y mirar una cosa u otra. Creo que son dos miradas complementarias. Me parece que está bien hacer foco. No creo que sea una cuestión de estigmatizar, sino de brindar, digamos, herramientas para tratar de igualar estas oportunidades de origen de las que hablaba antes. Y creo que también está bien tener esta mirada global que traes. ¿Por qué? Porque necesariamente necesitamos mirar esto como un conjunto para que los resultados de aprendizajes, digamos que son los que traes a la mesa, mejoren en todos los estratos. Claro que los resultados de aprendizaje en este país se miden básicamente con 2 o 3 herramientas. Tenemos aristas del INED, tenemos PISA a los 15 años y tenemos el ERCE, que es el estudio regional comparativo y explicativo que hace el laboratorio de la UNESCO en tercero y en sexto de escuela. Cualquiera de estos estudios, los 3 que nombré, relevan información sobre determinadas áreas de conocimiento que sí son fundamentales, y no vamos a poner eso en discusión porque sería una discusión pasada de moda, digamos, que tiene que ver con la matemática, la lectura, la escritura y las ciencias en algunos casos. Sin embargo, hay otra serie de conocimientos que suceden en el aula y se miden. Total. Entonces, digamos, sin ánimo de echar por tierra el mundo de la evaluación, del cual además provengo, y por lo tanto estoy convencida que estas evaluaciones nos sirven como país para mirar avances, retrocesos, desafíos, para compararnos con lo que hacen otros sistemas educativos y aprender de otros. Sin ánimo de llegar a eso, sí quisiera poner sobre la mesa este tema de que hay otros conocimientos, otras áreas de conocimiento que no se evalúan. Por ejemplo... Perdóneme, pero sí. Incluso midiendo estas, se hicieron en base a clases medias altas de Europa, que no necesariamente los representan, digamos, ¿no? Claro. Leí hace poco una cosa re interesante, y era que a los chicos mapuches le había bajado el promedio determinadas respuestas, ¿no? Se les preguntaba cuál era la similitud entre una montaña y un arroyo, ¿no? Y ellos decían, la respuesta era que eran accidentes geográficos, pero ellos respondían que ambos respiraban. Claro. Una respuesta tan hermosa les tiraba abajo el promedio. Claro, porque hace referencia a su cosmovisión. Claro. Y entonces, si uno se para en ese lugar de las evaluaciones, que insisto, sirven, son útiles, no quiero que quede como que no son útiles, pero sí es cierto que se paran desde un lugar hegemónico en donde ciertos saberes son los que importan y los que valen, y hay otros que no. Entonces, el ejemplo que traes de los mapuches es bien claro para esto que estoy diciendo. Y eso también lleva a algunas discusiones que deberían ser bien entendidas y bien llevadas adelante de lo que pretendemos dentro del aula, de las diferencias que tienen los alumnos y entenderlas como tal, pero se puso sobre la mesa los sistemas de calificación, los sistemas de grado y la repetición, sí o no, ¿no? En esto de saber si realmente qué se toma en cuenta para pasar al alumno de grado. ¿Cómo ves que estamos en esas discusiones y hemos avanzado? Uruguay es un país que viene avanzando en comparación con sus vecinos del barrio Latinoamérica a pasos agigantados en términos curriculares. Sin embargo, en este último periodo hubo algunas señales que quizás no fueron del todo claras.
Estoy pensando, por ejemplo, en algo que mencionaste, que es el régimen de evaluación del estudiante, el REDE, que para primaria impone que hay determinados grados en donde se puede repetir y determinados grados donde hay promoción automática. En estos grados que hay promoción automática, además, nos cuesta pensar cómo juega la asistencia, que es un tema que yo vengo siguiendo desde hace muchos años. Las familias lo que saben es que primero y tercero y quinto no se repite. Entonces, si no se repite y está lloviendo y está feo y no sé qué, no vayas hoy a la escuela, porque total no vas a repetir. Entonces, hay como algunas señales que hay que entrar a clarificar para que ambas cosas, lo que tiene que ver con la evaluación y el pasaje de grado y lo que tiene que ver con la asistencia, entren dentro de las variables que las familias manejan a la hora de definir si va o no va a la escuela un niño, porque digamos, es distinto en secundaria o en la educación media en general, que en general el niño, la niña, el adolescente pesa en el momento de tomar la decisión. En el caso de los niños y niñas que tenemos en primaria, en general son los adultos los que definimos que vaya o que no vaya a la escuela, ¿no? Claro. ¿Hay que sancionar la inasistencia? ¿Hay que premiar la asistencia? Yo creo que hay que poner la verdadera relevancia en lo que es lo importante, y es que el niño esté presente en la escuela. Si el niño no está presente en la escuela, hay un montón de cosas que no pasan. Digamos, no estoy pensando solo en aprendizaje puro y duro, estoy pensando en cuestiones relacionadas con la convivencia, con el desarrollo infantil, en relación, por ejemplo, con el desarrollo motor, ¿verdad? O sea, hay una serie de cosas que podríamos enumerar que no pasan cuando el niño no está en la escuela. Entonces, en ese sentido, creo que hay que premiar la asistencia de algún modo. Esto va a depender mucho también de cuál es la comunidad escolar en particular. Digo esto porque hay escuelas que están premiando la asistencia y eso le funciona, y hay otras escuelas que consideraron que no funciona ponerle un sticker al niño cero falta, poner en la puerta de la escuela un pizarrón que diga quinto A fue la clase que tuvo menos faltas este mes. Eso es el conocimiento que cada colectivo tiene de su comunidad, y ahí no hay directrices únicas para todas las escuelas, ¿verdad? Ahora, maestra Salsamendi... Me gusta, seguir. No, por supuesto, me parece fundamental, porque la familia, entonces, cuando estamos hablando de la escuela, el tema es la familia. ¿Y qué es lo que se está planteando actualmente? Ahí ya le pregunto a la maestra, que es directora de primaria, ¿qué es lo que se está planteando justamente para revertir esta situación? Como tú bien lo decías, son los adultos los que marcan acá la cancha, digamos. A ver, la maestra te va a dar una respuesta y la directora de primaria te va a dar otra. Bien. Y ambas se complementan. La maestra lo primero que te diría es que a las familias hay que tenerlas cerca. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en equipo. En última instancia, lo que tenemos en común es ese niño o esa niña que tanto las familias como la maestra queremos lo mejor para esa persona. Entonces, en ese sentido, la maestra lo primero que te diría es, la familia cerca. Necesitamos que las familias trabajen junto con nosotras, maestras, para sacar adelante a este niño, pero también para apoyar a la escuela en general, en todo lo que tiene que ver con el hacer escuela, ¿verdad? La directora de primaria lo que te va a contestar es que en abril pusimos en marcha un visualizador en Gurí, que tiene que ver con una mejor manera de llegar a las familias con la información sobre las inasistencias que se van acumulando durante el año. Esto es un poco distinto a lo que se venía haciendo, porque hasta el año pasado lo que sucedía era que a la tercera falta consecutiva se activaba un protocolo, las maestras lo teníamos muy claro y también las familias en relación a, ¿qué pasó con fulanito, fulanita que no está viniendo a la escuela? Lo que hemos aprendido quienes investigamos este tema durante mucho tiempo es que muchas veces las faltas no son consecutivas. Es decir, un niño o una niña te falta una vez por semana. Esa vez por semana no dispara este protocolo de los 3 días consecutivos, pero a lo largo del mes te faltó 4 veces, y a lo largo de un año escolar de 9, 10 meses, que es lo que tiene hoy, falta 40 días, entre 36 y 40 días. Es decir, que a lo largo de toda la primaria perdió un año completo, porque el año lectivo una falta tiene por semana son 5 años días. En lugar de 6. Exactamente. Una falta por semana son 5 años en lugar de 6. Es así. Entonces, ahí el visualizador de Gurí lo que hace es acumular las faltas
y te las va, digamos, desacumulando cuando el riesgo baja. Es decir, que compara la cantidad de faltas acumuladas con la cantidad de oportunidades que vas a tener en el año de asistir a la escuela. Entonces, cuando vos ya acumulaste determinada cantidad de faltas, te marca que estás en rojo o en amarillo. Esa señal llega a las familias a través de un mensaje en Gurí, para quienes tienen bajada la app, y para quienes no, les aparece cuando entran a Gurí. Y cuando el niño comienza a asistir nuevamente y el riesgo baja por la cantidad de días totales que tiene como oportunidades de asistir, el riesgo baja de rojo a amarillo o de amarillo a verde. Y es una señal clara hacia las familias. ¿Y qué pasa cuando esa familia no está? Porque tenemos las escuelas de contexto desfavorable, tenemos situaciones súper complejas, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa familia no está y qué rol, si es que lo cumple y es fundamental? Ahora veíamos en este aniversario de los 20 años el maestro comunitario, ¿no? Bien, lo primero que me gustaría decir es que las familias en general tratan de estar. En general, atrás de un niño de estos que uno supone que puede no haber una familia, hay alguna mujer haciéndose cargo. Digo mujer porque en general es una mujer. Son madres, jefas de hogar, sí, pero madres, son o situaciones tías muy o abuelas. ¿no? Y también es cierto que a veces la familia que uno cree que está, no está del todo, porque estoy pensando en contextos más favorecidos donde también me ha tocado trabajar y la familia, el padre, la madre o quien sea que esté con el niño trabaja muchas horas por día, y cuando uno conversa sobre qué hicieron el fin de semana, lo llevaron al cine acá o allá o al otro lado, pero en realidad compartir momentos de verdad a veces están ausentes también. ¿Qué pasa con los docentes en ese sentido? ¿Cómo? Los docentes, sobre todo a través de sus sindicatos, cuando se les ha reclamado responsabilidades perdón, en la alimentación o en decirles que cuando hay un paro las madres se tienen que hacer cargo, dicen, nosotros no somos una guardería, han respondido, ¿no? Sí. A ver, yo creo igual que educar tiene una arista sobre el cuidado que hay que reconocerla. No voy a decir con esto que la escuela es una guardería, pero sí es cierto que es un espacio en donde se cuida a esas infancias. Sí es cierto que darles de comer es parte de un proceso que es educativo, porque ahí aparecen las nutricionistas y aparecen las prácticas de alimentación saludables que se educan, pero también es una necesidad porque no se puede pensar con hambre. Lo cual no le quita para nada responsabilidad, o más bien lo contrario, a la parte docente tradicional. Y cuando hablamos de las pruebas que se han hecho, también se han hecho pruebas a los docentes y los resultados han sido bastante preocupantes, digamos, ¿no? En cuanto a capacidad de lectura y en capacidad ni que hablar de problemas matemáticos. Tengo una prueba por ahí que no recuerdo en qué año fue que se hizo, no hace mucho, y los resultados son preocupantes a nivel de los docentes, ¿no? Supongo que esa prueba que te referís es la prueba que se hizo para docente acreditado. Ahí habría que ver quiénes efectivamente se anotaron ahí, porque ahí vos tenés sesgos de los que se anotaron, digamos, ¿no? Porque en general se anotaron los maestros más jóvenes, o quizás se anotaron los maestros que no tienen un posgrado, una maestría, es decir... Pero sus chances de ser docentes... Ahí. Te entiendo perfectamente, pero digo que esa prueba no se puede tomar como una prueba objetiva, en el sentido que no hay una muestra representativa para saber estas cosas. Igual no me deja de preocupar la formación de docentes en general, ¿no? Digamos, es algo que venimos pensando desde hace mucho tiempo. Pero me gustaría volver a la pregunta que me hiciste, porque me preguntaste sobre el rol de los maestros comunitarios. Y sí, por supuesto, los maestros comunitarios, las maestras comunitarias, tienen un rol preponderante a la hora de buscar esta revinculación con la escuela, restaurar el deseo por aprender, recorrer los barrios, las calles, visitar a las familias y acercarnos a la familia, ¿no? El componente de escuela-familia que se trabaja en el programa de maestros comunitarios es vital en esos sectores y en otros. Sí, porque es muy cierto lo que decís, que hay problemas que son transversales a todas las clases sociales, y ahí sí no debe haber estigmatización, porque hay niños que no importa en muchos de los aspectos en cuanto a su salud mental de donde nacen, sí hay aspectos que son y que tienen riesgo en determinadas zonas, y lo hemos visto con protocolos que se piden, niños que llevan droga a la escuela, o que tienen que vender y trabajar, o que ganan plata por un trabajo por pararse en una esquina. Vemos situaciones muy complejas, y en ese sentido, claro, la escuela es como... ¿no? Es como un lugar que pasa a ser ya para nada de importancia, y eso también habla del vaciamiento de las aulas. Entonces, vos decías en una entrevista que, bueno, no tenemos grandes catástrofes, no tenemos climáticas que impidan la llegada, o guerras,
Pero hay barrios que realmente están demostrando una catástrofe que le impide al niño hasta el trayecto de llegar. Y hay una investigación muy interesante de los trayectos que realizan para poder llegar al centro educativo, ¿no? Que habla de zonas realmente de riesgo. Ahí, ¿cómo hacer? Porque... Sí, a ver, sabemos que hay barrios y lugares en nuestro país que están complejos en este momento, y esa complejidad que se manifiesta, por ejemplo, en el trayecto hasta la escuela, la vivimos también las maestras que vamos a esas escuelas. Sin duda. Por lo tanto, las conozco bien. Es cierto que ahí pasan dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar, la escuela pasa a ser el Estado en el barrio, ¿no? Es decir, va mucho más allá de la función educativa, sino que es la función estatal puesta en juego en el barrio. Y eso le da otro color a la escuela. Y por otro lado, lo que pasa también es que necesitamos más Estado en esos barrios, necesitamos más presencia de las políticas públicas en general, digamos, desplegadas en el modo que sea conveniente, y en ese sentido estamos trabajando de manera muy articulada con el Ministerio del Interior para ofrecer una serie de cosas que van a anunciarse prontamente, para trabajar para dar respuesta a esta... Como una policía comunitaria también, por ejemplo, que trabaje con los maestros. Por ejemplo, es decir, ahí es donde necesitamos otras personas y otros organismos del Estado colaborando para que los niños y las niñas estén donde tienen que estar y haciendo lo que esperamos que hagan, ¿verdad? Gabriela, ¿se puede cuantificar cuántas escuelas estarían incluidas en esos proyectos que serán anunciados en el corto plazo? Estamos trabajando en eso, todavía no tenemos el número. Y en el final, ¿qué tenemos para mencionar con respecto al tiempo, la extensión del tiempo pedagógico para el verano? Porque ya estamos llegando a septiembre. Te salió un día de sol y ya me preguntás por el verano. Estamos todos esperando el verano. En realidad estamos trabajando en el verano educativo, sin duda. Hay un equipo que se formó para eso, estamos planificando cosas interesantes. También, incluyendo clubes deportivos, actividades lúdicas, o sea, como viene siempre, por ahí básicamente. Viene por ahí, ¿no? sí, viene por ahí sin descuidar lo educativo, pero sí ofreciendo todas estas otras experiencias que son fundamentales para los niños y las niñas. ¿Cuántas preguntas quedaron afuera? Por favor. No, y profundizar también la repetición. ¿Vos crees que esos años Claro. se deben mantener, que debe seguir siendo así, debe estar atado directamente a la inasistencia? Yo creo que la inasistencia tiene que tener alguna incidencia, no sé si es atado ¿Sí? o por lo menos habría que analizar los casos de inasistencia a la hora de determinar una promoción o repetición, y creo que hay que habilitar a que las maestras opinen. ¿Cómo estamos en la asistencia docente? ¿Cómo, perdón? Asistencia docente. La estamos monitoreando de cerca también. Tiene una frecuencia parecida a la de la inasistencia de los estudiantes en relación a las semanas epidemiológicas más graves, entre la 22 y la 27. Ahí tenemos más faltas de niños y también de docentes. Cambió este número, rescate de 5.000 niños y adolescentes desvinculados, nivel de recuperación 56%. Esperemos que siga cambiando. Que siga cambiando. Sí, claro que sí. Pero queremos que todos estén adentro. Para menores de 14 años, Sí. la cifra que tenemos 56%. Sí. No se actualizó aún. Queremos que se siga cambiando. Estamos todos los días trabajando en esto. ¿Puedo una cortita? ¿Estás de acuerdo en retirar la asignación familiar a quienes no envíen sus hijos a la escuela? Hay una ley que lo determina. ¿Estás de acuerdo? No tengo que estar ni de acuerdo ni de desacuerdo, es una ley. Yo no estoy de acuerdo. A mí no me gusta nada esa ley porque me parece que atrasa, que es retrógrada, que ningún país desarrollado del mundo la tiene. Usted no tiene opinión. No, en realidad sí tengo una opinión, por supuesto. Yo creo que hay que analizar bien esto que pasa con la ley. No hay ninguna evidencia en el mundo que muestre que retirar este tipo de prestaciones sociales mejore. Pero sí es cierto que a veces es necesario poner algo en juego. Por eso digo que hay que analizar bien. No se trata de ser tan categórico. No es blanco y negro en este caso. Directora de primaria, maestra Gabriela Sanzamendi, muchas gracias. Gracias a ustedes por la haber invitación. estado con nosotros. Saludos de la gente de Fototrampeo, que dice que se estuvieron reuniendo con primaria. Claro así que sí. Un beso Qué lindo grande, para pues, los niños. Sí, eso. eso va a estar disponible en breve. Ellos lo ofrecieron de El manera contacto con la naturaleza para los niños urbanos, ¿no? fundamental. Que viven en barrios, cemento, encierro, no saben ni lo que es una comadreja. No, pero es verdad. Es verdad. Yo pasé por eso también. Muchas gracias. A ustedes.